Paz de Cristo, hermanos. Yo soy María Fernanda Pacheco. Los saludo y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos ven en YouTube y nos escuchan en Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Pentecostal Auténtica. Hoy hablaremos sobre algo maravilloso que es el poder de la oración. A continuación, les haré la presentación de nuestra invitada especial del día de hoy. Nuestra hermana Emma Norato es líder de una célula y también pertenece al equipo de intercesión y también a un grupo de oración de nuestra iglesia de Los Reyes, Michoacán. Bienvenida, hermana. ¿Cómo está? Bendecida, gracias a Dios. Amén. Y con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Nos da mucho gusto que pueda estar nuevamente el día de hoy aquí con nosotros y que sea de gran bendición para todos los que nos ven, ¿verdad? Amén. Es un gran privilegio que esté aquí con nosotros por segunda vez, compartiendo de lo que el Señor Jesucristo le ha enseñado. ¿Cómo se siente? Muy contenta, agradecida. Amén. De ver cómo Dios sigue obrando, Dios sigue dándonos el conocimiento. Amén. El conocimiento de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos cada día dentro Sí, de su obra, ¿verdad? Que lo importante que nosotros podemos impartir es lo que el Señor nos enseña cada día. Amén, gloria a Dios, hermana. Hermana, en este podcast tratamos de temas que ayuden a esta generación a conocer de nuestro Señor Jesucristo y de ser grandes adoradores de Él y que vivan un Pentecostés en sus vidas. Amén. Amén. Consideramos importante, hermana Emma, su participación en este podcast por el gran ministerio que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a usted, por su gran experiencia y por lo que sabe acerca sobre esto, y que sea de gran bendición para todas las personas que van a ver este episodio. Amén, amén. Amén. Pues estamos nuevamente aquí, usted y yo, para seguir compartiendo, porque tenemos un episodio anterior en donde estuvimos hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Y fue de grande impacto para todos nuestros hermanos y para personas que ven estos podcasts, estos episodios, ¿verdad? No. Y fue impresionante de tantos años que tiene nuestra iglesia y cuál fue el paso, cómo fue surgiendo, y fue algo muy interesante. Entonces estamos nuevamente aquí y ahora vamos a empezar con hablar sobre este maravilloso tema que hay el día de hoy para nosotros. Amén. Amén, amén. Hermana, ¿cuándo fue que el Señor le hizo el llamado a la oración? Cuando uno viene al camino del Señor, empieza uno orando, porque pues uno no sabe, ¿verdad? Sí, amén. No sabe uno y empieza uno a través de sus papás espirituales. En mi caso, mis mamás espirituales, yo aprendí de ellas, porque cuando yo llegué, pues yo no sabía orar. Yo no sabía lo que era la oración, sabía rezar, Sí. supuestamente lo que mis padres me enseñaron, pero luego entendí que eso no era oración. Entonces luego que yo caminé con el tiempo con mis hermanas, aprendí a orar, que para mí era dificilísimo. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a esa forma de oración. Y a mí se me hacía muy larga la oración que ellos hacían, muy larga y pues yo en 5 minutos yo acababa de orar y yo veía que ellas seguían orando y decían aquellas cosas tan bonitas, pero yo ya no tenía las palabras. Entonces Sí. fue una experiencia maravillosa que yo aprendí, porque a través de la oración que ellas hacían, yo veía cómo Dios obraba a la oración que ellas hacían. Dios hacía maravillas. Amén. No nada más en mi vida, sino en lo que me rodeaba, y yo empecé a ver la diferencia de la oración
a los rezos que uno tenía. Para mí fue algo Amén. nuevo y maravilloso. Amén, gloria a Dios. Y hermana, cuéntenos, ¿qué es la oración? Pues la oración, ahora que yo ya tengo este buen camino en el Señor, la oración es una relación con Dios. Sí, amén. Porque yo al principio pues yo no entendía lo que era la oración, porque incluso cuando uno oraba en aquel tiempo, hacía metía uno oración, intercesión y de todo metía uno, y pues yo no entendía lo que era la oración. Yo sentía que estaba orando bien, pero ahora me doy cuenta que no oraba como Dios quiere. Entonces ahora me doy cuenta que la oración es una relación con Dios, algo entre yo Sí, y el amén. Señor, y algo que me acerca a Él, que me Sí, ayuda a amén. conocerlo más. Amén. Y que también nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y hermana, ¿toda oración que hacemos hacia Dios tiene poder? No, no toda la oración que hacemos tiene poder porque, como te estaba diciendo ahorita, a veces que no sabemos cómo estamos orando. Entonces tenemos que hacer una oración verdadera, porque incluso tenemos una cita que nos habla ya en Santiago donde nos dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Entonces, quiere decir que la oración que estamos haciendo muchas veces no tiene el poder que tiene que tener porque no estamos orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Sí, amén. ¿Cómo sería que nosotros cómo sería una oración incorrecta? Cuando nosotros iniciamos una oración y muchas veces estamos pensando otra cosa, estamos supuestamente orando por cubrir, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a orar 1 hora o vamos a orar media hora. Y nosotros por cumplir, pues nomás nos hincamos y muchas veces cabeceamos o estamos pensando en lo que vamos a hacer, en lo que tenemos pendiente y no le damos la importancia a la oración como debe de ser. Entonces, esa oración no es una oración verdadera. No es una oración correcta y no vamos a tener ningún resultado, ningún fruto bueno porque vamos a seguir siendo los mismos. Sí, amén. Amén, amén. Amén, hermana. ¿Y cómo podemos hacer una oración con poder? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, ya venimos pensando cómo me voy a presentar delante del Señor. Y sabemos las luchas que tenemos cuando voy a hacer una oración de poder. Yo sé que el enemigo me va a atacar con pensamientos. Yo sé que el enemigo me va a atacar con sueño. Y que a lo mejor si tengo el celular allí, también va a poner alguien que me llame para que me distraiga o que me estén hablando los niños o qué sé yo. Sí, El amén. enemigo va a usar muchas estrategias para que nosotros nos desenfoquemos. Entonces yo debo de estar consciente al momento que me voy a poner a orar que el enemigo va a intervenir y yo debo de, precisamente si yo veo que me ataca porque están llegando mensajes al celular y me están llamando, apagar el celular para que no me distraiga. Sí. Apagar el celular definitivamente porque si no ahí voy a estar con la tentación y híjole, ¿no será algo grave o esto o aquello? Mejor apagar el celular y decirle, Señor, tú toma control. Sí, De amén. todas las cosas, en tus manos pongo esto y aquello, lo que a mí me preocupe. Entonces, yo debo de cerrar todas las puertas al enemigo, Sí, amén. de trampas que él va a poner para que yo me concentre. Entonces, ya ahora sí, como dice la palabra del Señor, me meto en el secreto del Señor y pues ahí estoy, para que yo pueda tener una oración de poder, una oración verdadera. Yo necesito quitar todos los obstáculos que van a estorbarme para yo hacer esa oración ante la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Y hermana, también sabemos que hay una oración que hacen muchos hermanos, muchas personas a las 3 de la mañana, que es la oración poderosa.
dicen que es la oración poderosa porque es muy buena. Sí, es bueno. Y qué bueno que todos lo hiciéramos, pero lo hiciéramos con ese propósito, que no estemos dormidos, porque también podemos levantarnos y estar dormitando. También Sí. eso debemos de estar viendo, que no nos vayamos a dormir. Si voy a hacer la oración a las 3 de la mañana, yo debo de enfocarme. Por ejemplo, yo sé que tengo la oración a las 3 de la mañana, pero me voy a dormir a las 12 o 1 de la mañana. Yo a las 3 de la mañana voy a estar muriéndome de sueño. Entonces no me voy a concentrar yo a lo que es la oración. Entonces si yo tengo un compromiso de oración, yo debo de ver, porque yo me conozco. Y Sí, amén. si veo que yo voy a estar en ese momento muriéndome de sueño, pues yo voy a hacerle la lucha a dormirme más temprano y poner el despertador a las 2:30 Sí. para que me levante y se me quite el sueño y ya cuando ya me voy a poner a orar, pues ya no tengo nada de sueño y ya voy a hacer una oración que le agrade al Señor. Sí, amén. Entonces, hermana, una oración con poder es la que llega a Dios, la que nos mantiene en comunión con Él. Amén. Cuando nosotros nos disponemos, buscamos esa relación con el Señor, luego sientes tú. Luego sientes tú cuando tú entras en la presencia del Señor. Cada quien tenemos nuestra experiencia para estar en oración ante la presencia del Señor. Luego sientes tú si estás en la presencia del Señor. Muchas veces no sientes, mas sin embargo no porque no sientas no vas a estar en la presencia del Señor. Pero por lo general, cuando uno se dispone, entras en la presencia del Señor y allí sabes que allí estás. ¿Y quién te va a sacar? Ya no cortas la oración. Si tenías la oración 1 hora, te vas 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque estás ante el Señor y pues ahí ya no hay límites. Estás conectado Exactamente. con Él. Amén, amén. Y sí he visto que para muchas personas es algo como algo majestuoso estar en la presencia de Dios, que no interesa el lugar, ni la hora, ni el momento, porque siempre están conectadas hacia Él y para ellos todo momento es una buena hora para hacer oración, pero también hay personas que les cuesta mucho el hacer oración, ¿verdad? Yo estaba mirando ayer que decían que para muchas personas se le hace algo pesado la oración. Cuando no estás acostumbrada, cuando no tienes esa relación con el Señor, sí, se te hace pesado. Yo lo viví. Pero ya cuando tú te habitúas, como dicen, ya tomas el hábito de que ya tienes tú la costumbre de orar cada vez que te levantas. Cada vez que te levantas, pero ya no cada vez que te levantas, ya estás levantada y andas orando y andas alabando al Señor. Estás haciendo algo y estás alabando al Señor. Entonces, se hace una costumbre, se hace un hábito que ya nomás estás hablando del Señor en tu mente y en tu corazón. Sí. Ya no hay cavidad para otras cosas porque te levantaste y te dispusiste y entraste en la presencia del Señor, que es muy común que mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque siempre por lo general, ahorita que trabaja la gente, se anda levantando tarde y ya no alcanzas a orar, ya no alcanzas a comunicarte con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a traer en el día? Nada, vas a estar vacía. ¿Por qué? Porque si no oras, mucho menos te leíste un capítulo 2 de la Biblia. No lo pusimos en primer lugar. No lo pusiste en primer lugar y por lo tanto, va a estar vacío tu corazón y ahora sí, no vas a poder impartir nada de la presencia de Dios, de la experiencia del Señor, porque pues no tomaste como prioridad la oración. Y lo más triste es que no vamos a tener la protección de Dios durante el día. Ponle que la tengas, porque la palabra del Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo más triste es que se va a reflejar en nuestras actitudes, sí, en nuestra forma de vida, en nuestra manera de hablar, de todo, porque según de lo que tú estés lleno, eso va a salir de ti.
Sí, amén. Sí, es algo que mi mamá nos ha dicho, nos ha dicho eso y sí, porque yo le comentaba a nuestra hermana Alma en el episodio anterior que grabamos, que mi mamá, para ella todo momento está conectada con Dios. La vemos en la cocina y ya está hincada, orando, sale a la sala y ya está hincada, está en el cuarto y ya está hincada, estamos todos juntos y oye, mi mamá, no, pues ya está ya orando. Ya la escuchamos orando y orando y le dicen a veces en la casa, oras mucho, deja descansar a Dios, pero dice mi mamá, Dios no se cansa de escucharme. Y sí, yo la miro, está lavando los trastes y como dice usted, está orando, está cocinando y está orando. Y para todo momento tiene la oración. Es un estilo de vida ya que toma uno. Sí, Por ejemplo, se levanta uno y busca uno, pues luego, la presencia del Señor, ponerse en sus manos y pedirle, más que nada por nuestros hijos, por nuestro esposo, qué es lo que nos preocupa, por la iglesia, y ahí nos vamos por las necesidades, porque ya cuando estamos dentro de la presencia del Señor nos vienen las necesidades pues de hermanos, que, ay, ¿por qué me pondrá el Señor esta hermana o este hermano? Señor, en tus manos lo pongo. Y luego nos damos cuenta que necesitaba de la oración. sí, amén. Entonces Dios busca instrumentos que estén en ese momento, no porque el Señor no vea y no lo pueda sanar, sino porque para que nosotros experimentemos que Dios hace maravillas a través de nuestras oraciones. No es por el bien de Él, es por el bien de nosotros, para que nosotros veamos que tenemos un Dios poderoso que hace maravillas. Sí, amén. Hermana Emma, pero entonces si alguien no ora en la mañana y no se cubre con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué repercusión puede tener eso? Te va a atacar el enemigo. Necesitas tener una bonita relación con el Señor, porque vas a decir, pero es que oro en la noche. Pero muchas veces no oramos en la noche, porque si trabajamos y nos elevamos en las tareas de la casa, de lo que tengamos que hacer, ya en la noche el cuerpo ya está cansado. El cuerpo lo que ya quiere es dar gracias al Señor, y ya ves que ya ni gracias le das al Señor. Sí, amén. Ya te acuestas porque ya estás cansada. Entonces, ¿de qué te llenaste? ¿Qué puedes tú dar de Dios? Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué Sí. te llenaste? Si no te llenaste de la presencia del Señor, si no te llenaste de la palabra de Dios, si no te llenaste de esa presencia del Señor, ¿tú qué vas a poderle compartir a los que te rodean? Porque, como te digo, eso no le sirve a Dios, nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Sí, Porque amén. la oración, la relación que tenemos nosotros con el Señor cambia nuestras actitudes, nuestras maneras de hablar, de ser, a través de esa relación que nosotros tenemos con el Señor. Entonces, si tú no lo haces, no te puedo decir que no tienen la cobertura, porque eres una hija de Dios, tienen la cobertura, pero estás ahora sí anémica, es como si no comieras. Sí, ¿Cómo te sientes cuando no comes comida? ¿Cómo se siente el cuerpo? muy Se siente débil. débil, te sientes mareada, te duele la cabeza. Imagínate cuando no oras, cuando no lees la palabra del Señor, ¿cómo crees que está el espíritu por dentro? Está Sí, anémico, está triste, Desnutrido. está contristado muchas veces. ¿Por qué? Porque Él quiere alimento, pero nosotros lo privamos. Entonces, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Se va a reflejar. Viene ira, viene tristeza, estamos depresivas y luego andamos queriendo ir con el psicólogo. ¿Por qué? Porque no buscamos al que nos da el gozo en No nuestro tenemos corazón. esa conexión, nos estamos desconectando de Él. Amén. Y eso es una de las cosas que mi mamá siempre nos ha dicho, así lo que ahorita usted
nos comparte a todos los que nos ven. Ella dice que cuando nosotros no oramos, luego ¿Lo reflejan? lo ven nosotros, porque nos ve, como dice, enojadas, ya nos amargamos. Dice que en nuestro cuarto se debe de sentir la presencia de Dios, que si nuestro cuarto no está limpio, no es un lugar adecuado para orar y que no nos va a servir la oración. Y a veces llega y nos dice, tu oración no pasó ni al techo. Porque se siente. Y llega y nos dice, y a veces nos les quedábamos viendo nomás así a mi mamá, pero llega y dice, o también con mis hermanas, ponte a orar. Llega y dice, ponte a orar. Y ella siempre ha dicho que uno de los grandes anhelos que mi mamá tiene, y no a veces como que, no sé, como que nos cuesta un poco a mí, a otra hermana, dice que ella anhela estar juntas en un círculo en oración. Es muy bonito. Y ella dice, yo quiero que me ayuden a orar, que no quiero estar orando sola. Le digo, es que no ora sola. A lo mejor ella pues está orando, nosotros estamos en otra cosa y después nos ponemos a orar, pero ella anhela que estemos dice en familia, que estemos Unidos. así en círculo, y lo hemos llegado a hacer y se siente muy bonito. Y también se pone a sacar salmos, dice, vamos a orar, ponte a leer tú este salmo, y a la otra le da otro, y a la otra otro, y se siente como una paz. Yo pienso que la mayoría de hermanos, no todos, pero yo pienso que muchos sí lo hacen, sí lo practican en su casa. Sí. Yo cuando mis hijos estaban chicos, yo lo practiqué, porque pues están chicos y hay que enseñarlos a orar. Entonces también, como tú dices, yo me sentaba con ellos y nos poníamos a orar. Y ellos también se ponían a orar, así como vemos en veces en el Face que sale la familia orando todos hincados. Así nos poníamos y también meditábamos en la palabra del Señor. Entonces sí, yo también lo anhelo, yo también quiero que todos nos pongamos en como lo hacíamos antes, porque como dices tú, dice la misma Biblia lo dice, que cuando 2 o 3 estamos de acuerdo en cualquier cosa, ahí está la presencia del Señor. El Señor está con nosotros cuando estamos orando, pero imagínate cuando está toda la familia unida, que está el esposo, que está la esposa, que están los hijos, que estamos todos de acuerdo en un mismo sentir, en esa conexión con Dios. Dios bendice las vidas, y pues ya, esta es una experiencia que uno ya vivió. Y que sí, como dice tu mamá, qué bueno que lo pudieran hacer, porque sí es de grande bendición. Sí, amén. Y le voy a contar una experiencia que me pasó a mí una vez en el culto. Mi mamá siempre nos decía, es que me dejan orando sola, y me dejan orando sola, pero yo no entendía eso. No entendía qué me quería dar a entender. Y yo la veía hasta se desesperaba, es que me dejan orando sola, pero yo, ¿cómo? A lo mejor ella estaba orando allá y ya nos poníamos a orar nosotros acá, o más tarde, o que mi mamá no nos viera orar, porque en sí, yo que sé, casi mi mamá no nos ha mirado, que ella ve así que estamos orando, no nos ha mirado, pero ella siempre dice, yo quiero que no me dejen sola orando, quiero que oremos todas juntas, pero yo no entendía cómo. Entonces un día estábamos en el culto y mi mamá se sentó pues un poquito retirado de mí, porque no sé por qué fue, creo yo llegué más primero y ellas ya llegaron más tarde. Entonces yo la estaba mirando a mi mamá y la miré hincada y estaba orando ella, y estaba en oración y me dio por abrir los ojos y volteé a verla, no la había mirado, y volteé y le sonreí. Entonces Dios me dijo que lo que mi mamá anhelaba era que nosotros estuviéramos en círculo, que a eso se refería, que no la dejáramos orar sola y que nos uniéramos como la familia que somos. Y pues yo sentí bien feo cuando me dijo eso, y ya después llegamos a la casa y le dije, oye, ma, ya sé qué nos quieres decir. Y dice, ¿qué? Le digo, es que Dios me dijo cuando tú estabas hincada, que te volteé a sonreír, Dios me dijo esto, que oráramos, que tú nos querías tener juntas, que si nos regañabas por orar, pues no era porque
nos quieres para mal, no, ma, que era algo para bien para nosotros. Y le dije, pues mi mamá empezó a llorar y nomás empezó, gracias Dios, porque en ese momento que ella estaba hincada, ella le estaba pidiendo a Dios que me hablara y que me dijera qué era lo que ella quería. Y luego pues yo empecé a sentir cómo la piel se me erizaba y cómo me dio por abrir los ojos y voltear donde estaba mi mamá. Y yo la estaba mirando así y Dios me estaba diciendo, ella quiere que tú estés, pero yo miraba a mi mamá orando y en esa oración y pues se me empezó a erizar la piel y pues sí sentí bien feo y ya después le platiqué a mi mamá y pues ella empezó a llorar y yo empecé a sentir pues la piel bien chinita y fue algo muy bonito porque estuvimos conectadas ella y yo. Lo que pasa que uno de madre siempre se preocupa uno por sus hijos. Yo creo que toda madre ora uno por sus hijos, primero que por la iglesia, primero que Sí. por todo, por sus hijos, es lo primero que pone uno. Entonces, el ver yo, por ejemplo, a mis hijos, que me cuenten sus experiencias que ellas tienen a través de la oración, eso a mí me llena de felicidad y me hace entender que están en esa relación con el Señor Jesucristo. Cuando ellos me empiezan a contar sus experiencias, fíjate, mamá que estaba orando y me pasó esto. Y así cuando me cuentan sus experiencias que ellas tienen, porque el Señor habla con nosotros diferentes. Sí, Entonces, luego ellas me dicen, ¿sabes qué, mamá? Me pasó esto. Y dice, ¿más será esto? Le digo, oren a Dios, oren para que Dios les enseñe. Y luego con el tiempo nos damos cuenta, ¿te acuerdas, mamá, que yo te dije? El Señor a mí me enseñó de esto. Le dije, pues qué bueno, mija, y síguele echándole ganas. Entonces, el regocijo más grande de una mamá es que sus hijos busquen al Señor. Sí, amén. Porque si uno se siente triste, es de ver que los hijos estén alejados de la presencia del Señor. Que nos estemos perdiendo, ¿verdad? Ajá, así es. Sí, amén. También mi mamá me ha dicho eso muchas veces. Y también le voy a contar otra experiencia que pasó un día. Yo estaba en mi trabajo y llegó un señor. Pues fue un señor que no anda bien, ¿verdad? Entonces yo empecé a sentir pues como miedo. Me empecé a sentir incómoda porque el señor decía, no, es que quiero que cenes aquí conmigo. Y pues yo, es que yo no puedo. Y me decía él, no, aquí te vas a estar, y pues así estábamos, ¿no? Y pues yo sentía miedo y le dije a mi hermana, ¿por qué no quitaste mi plato? Porque estábamos cenando en nuestro trabajo y me dice, es que me dijo que no. Y le dije, ay, Vani, y pues yo empecé a sentir miedo y dice mi mamá que en ese instante ella estaba orando y que ella empezó a decir, algo le pasa a Fer, y que algo le pasa a Fer. Y ella empezó a orar y que cúbrela y que protégela y que Señor, que cuida a mi hija, qué está pasando con mi hija, yo siento esto en mi hija y que mi mamá pedía que me llevaran a donde a donde yo estaba trabajando y que decían, llévame con Fer, no está bien, pero siempre que me pasa algo o que estoy así en una situación difícil, mi mamá empieza a orar por mí o por mis hermanas y empiezan, pero ¿por qué siento esta necesidad? Y empieza, reprendo todo espíritu de muerte, de hechicería, empieza a estar orando y orando y orando. Entonces llega mi mamá más tarde y me quedo así con mi hermana y me le quedé viendo y le dije a mi hermana, no le cuentes nada a mi mamá. Y me dice mi hermana, ¿por qué? Le digo, no, tú no le cuentes nada. Y dice mi mamá, Fer, ¿qué tenías? Y le dije, nada. Pero pues una mamá ya conoce a sus hijos, ¿verdad? Y ella pues estaba orando por mí y ya sentí esa sensación. Y decía, ¿qué tienes? Y le digo, nada. Y ya cuando llegué a la casa le dije, ma, te voy a decir qué pasó. Y le empecé a platicar. Y dice, Fer, en ese momento yo estaba orando. Y yo sentí por orar por ti. Y así, y también pasa, mi hermana está en una situación y mi mamá empieza a orar y orar y orar. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Uno presiente, ¿no? Sí, y yo me quedé así como de sorprendida porque siempre dice mi mamá, o está acostado, está viendo en el celular, pues ve puras cosas de Dios, como de oración,
ve reflexiones o películas cristianas y empieza a veces, deja el celular y empieza, ¿por qué siento esto? Y empieza, ay Señor, protege a mi hija, protege, y empieza a proteger y a proteger, y ya después llega y dice, porque también con su pareja iba a tener un accidente que el carro perdió el control por completo y empezó a orar y decía, es que no está bien, y empezó a llorar y orar y, ay Dios, ¿por qué siento esto? Y empezaba a reprender y a estar orando y ya llega y le dice, no, ya me iba a accidentar, fue algo, pero mira, fue algo increíble porque los carros, y mi mamá pues cuando nos están contando empieza a llorar y dice, yo estaba orando por ti, y nos dice, y es así como algo bien, Sí, bien increíble. ya saben, sí, porque cuando les pasa algo a mis hijos, que les pica un alacrán que yo ni cuenta me doy de nada, o les pasa algo, dicen, no nos va a pasar nada, porque estamos cubiertas con la oración de mi mamá. Ella siempre está Sí, orando amén. por nosotros. Así que ellas no tienen ningún pendiente, porque ellas saben que siempre estoy orando por ellas. Y les digo, ¿y qué tal que un día se me olvide? O que no puedo orar. ¿Qué van a hacer? Sí, o sea, se confían porque saben que uno todo el tiempo las tiene en oración. Sí, Y las cubre uno desde que se levanta uno, Señor, pongo en tus manos a mis hijos, declaro sobre ellos cobertura espiritual, protección divina, que tu sangre preciosa los cubre, bendice su salida y su entrada, ya está uno. Y pues Sí. ellos ya saben porque incluso cuando se van a ir y que entran a mi cuarto, me ven que estoy también postrada orando y pues ya saben que yo estoy orando. ¿Ya oraste? Ya oré, mamá, ya se van. Entonces, ellas desde ese momento, no me acuerdo yo bien qué le pasó una vez a una muchacha de las mías y dijo, no me va a pasar nada, que mi mamá está orando por mí y nada me va a pasar y nada les pasó. Sí, amén. Y así ha pasado de que pasa algo y le digo, no les va a pasar nada, porque la sangre de Cristo las cubre y los hijos de Dios estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo y yo declaro en el nombre de Jesús que todo está bien. Y Sí, no amén. pasa nada, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque uno tiene esa confianza en la oración, en la relación que tienes con el Señor. Imagínate si tú pierdes esa relación con el Señor. ¿Cómo le pides al Señor cuando tengas una necesidad? Verdaderamente que lo necesites. Si eres una persona que no oras, que buscas al Señor solamente cuando tienes necesidad, porque habemos muchos que solamente cuando tenemos una necesidad, Por clamamos a Él. conveniencia. Sí, cuando no tenemos necesidad no oramos, no buscamos su presencia. Incluso cuando uno busca la presencia del Señor con todo su corazón, que se quebranta, llora uno, el Señor responde. El Señor Sí, responde amén. porque nosotros cuando un niño nos pide algo y está llorando, ¿qué es lo que hacemos? Luego le soltamos. Le Imagínate, damos. nuestro Dios dice que Él es más bueno que nosotros. Entonces nos ve tristes, afligidos y Él luego obra. Y dice él, clama a mí y yo te responderé. Así es. Sí, amén. Hermana Emma, y cuando no oramos empezamos a abrir puertas al enemigo y también a nuestra carne, ¿verdad? Exactamente, porque si no oras, ¿qué es lo que traes dentro de tu corazón? Lo que escuchas, lo que ves, porque por lo regular ahorita nos llenamos más bien del celular, nos llenamos de lo que está pasando en el mundo, de todo lo del mundo menos de lo de Dios. Entonces, por eso cuando platicas, fíjate cómo platicas, cómo son tus palabras, cómo te expresas, aún hermanos o personas cristianas, se les escucha decir palabras que dicen, ay, y es hermano. Sí. Entonces, siente uno feo, porque dice uno, ¿por qué no siente él feo hablar de esa manera? Pero no siente feo porque pues él no tiene temor de Dios. Sí, Ya amén. cuando uno tiene esa relación con el Señor, siente uno temor de todo, dices, ay, estoy haciendo algo malo. Sí, Yo me amén. acuerdo que cuando yo empecé ahora sí a buscar al Señor de corazón, yo cuando llegué yo era muy mal hablada y se me salían las palabras y yo misma me pegaba en la boca y decía, no debo de hacerlo, no debo de hacerlo. Y pues yo que me pegaba recio porque pronto se me quitó la costumbre.
pero era un diario vivir de eso, que estás acostumbrada a hacerlo. Estás acostumbrada a hacer lo que hacías cuando no estabas en Cristo. Todo lo que practicabas. Dice la Biblia que el bautismo te salva, pero no te va a quitar las luchas, todo lo que tú hacías en el mundo. Entonces, nosotros siempre vamos a tener esa batalla y tenemos que estar, ahora sí, como decía Pablo, peleando con nuestro propio cuerpo, porque lo que no queremos hacer, eso hacemos. Sí, Y amén. tenemos esa lucha siempre por la cual tenemos que librar todas esas luchas que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a librar? A través de la oración, a través de estar ante su presencia, porque Él es el único que nos va a ayudar a ser victoriosos. Sí, amén. Eso también lo he escuchado en mi mamá, que estamos, como usted dice, en el celular. Y a veces estoy así como en TikTok o en Facebook y llega mi mamá y dice, todo lo que ves, de eso te llenas. Y dijo, y estás bien vacía por dentro. Y a veces a mí me da como coraje que me diga, porque a veces digo, ay, es que no puedo ver nada porque ya Todo es malo. dice que ya estoy vacía. Entonces pues ya me pongo. Y una vez estaba viendo una película cristiana que creo se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama esa película con exactitud, pero estaba mirándola. Entonces un muchacho decía, no, no puede ser, no puede ser, pero empezaba pues a hacerle feo. Y mi mamá estaba atrás y dice, mamá, no, yo como que ya te veo muy mundanita, ¿eh? Y le digo, ¿por qué? Dice, de todo lo que ves, todo eso te llenas. Y volteo y me le quedo viendo. Le digo, mamá, es una película cristiana. Y me dice, ¿y por qué le hace tan feo? Le digo, pues no sé, estoy mirando, pero sí es algo de que dice que de lo que miras, te llenas. Te llenas. Y estamos viendo así como algo y dice, no vean cosas del mundo, pónganse a ver algo de Dios, ¿por qué no se ponen en alabanza? ¿Por qué no se ponen a orar? O así, ya nomás ve y así, digo, es una película cristiana. Y ya me dice. Sí, eso es lo correcto. Eso es lo correcto y lo que nosotros debemos de enseñar. Pero yo he aprendido que también no debemos de ser tan como extremistas, porque hoy nosotros estamos en el mundo, somos del mundo, o sea, estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Sabemos que somos peregrinos y vamos de paso y que no nos debemos de llenar de las cosas de este mundo, pero sí debemos de ver, de conocer, para que no vayamos a tropezar en una cosa de esas. Yo cuando de recién que me convertí al Señor, nosotros no escuchábamos ni la radio, no veíamos televisión. Era una cosa muy, muy consagrada que nosotros vivíamos. Entonces, yo cuando mi hija iba a la secundaria, yo no quería que se pusiera pantalón porque era malo el pantalón. Y yo no quería que se pintaran ni nada de esas cosas. Y era una lucha que siempre teníamos porque a nosotros nos habían enseñado de esa manera buscar a Dios. Entonces resulta de que hoy la muchacha tenía que llevar pantalón porque le tocaba el pantalón para hacer educación física y yo me sentía bien mal y yo dije, no, esto como que no está bien. Entonces tuve que bajarme de ciertas cosas y ahorita digo, ay Señor, se me hace que me bajé demasiado, ¿verdad? Pero dice uno, les enseña a uno lo importante. Ustedes ya saben lo que no deben de hacer, hija. Sí, amén. Y saben lo que deben de hacer. Eso no les va a servir para bien. ¿Por Amén. qué? Porque ahorita, por ejemplo, lo más importante no es lo que te vistas, no es lo que hagas. Lo importante es tu relación con el Señor, porque si tú tienes una buena relación con el Señor se va a encargar de lo demás. Amén. No yo. Yo no me voy a encargar de enseñarle a mi hija cómo debe de vivir, cómo debe de vestir, no. Debo de enseñarle a tener una relación con el Señor para que sea el Señor quien obre en ella, porque ella a mí no me va a hacer caso. Sí, amén. Cuando Dios trate con ella es cuando se van a ver los resultados.
Sí, amén. Porque yo lo he tratado de hacer a mi manera, pero no me ha resultado. Entonces ahora lo importante es que mis hijas tengan una buena relación, o mis hermanos. Yo enseño que tenemos que tener una buena relación con el Señor, y el Señor se va a encargar de lo demás. Y ya antes no. Antes, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, queríamos que la gente pues se quitara los pantalones, las muchachas que usaran vestido, que no anduvieran en el cine, que bueno, muchas cosas, y que nosotros, ¿cuándo íbamos a lograr eso? Entonces ahora que nosotros les enseñamos a tener una relación con el Señor, pues ya es otra cosa. Amén. Hermana Emma, ¿y cuántas oraciones hay escritas en la Biblia? Pues hay muchísimas oraciones, hay 650 oraciones, Sí, amén. pero puede uno ver que cuántos resultados tenían esas oraciones en aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que se esforzaban. Yo me pongo a analizar la oración de aquellos grandes hombres y cómo el Señor les respondía, Sí, cómo el Señor los guiaba, cómo el Señor obraba de una manera gloriosa y sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque lo buscaban de corazón, lo buscaban, eran hombres que anhelaban y conocían el poder de Dios. Y lo que pedían, el Señor se los concedía. amén. Es algo muy, muy bonito, y son diferentes ejemplos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué ejemplo nos puede dar? De la oración, Ajá, de esos hombres. De las 650, ¿qué nos puede dar de ejemplos? ¿Qué diferencias hay de cómo se puede orar? La oración la podemos hacer de la manera que tú quieras hacerlo, pero hazlo de corazón. Por ejemplo, puedes postrarte, puedes estar sentada, puedes estar acostada, puedes estar parada, pero debes de estar conectada con el Señor. Amén. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando ahí me fue el nombre. Hizo un pacto con el Señor. Ay, se me olvidó. Hizo un pacto con el Señor, le dijo: si tú me bendices, de todo lo que tú me des, te voy a dar el diezmo. Y el Señor le concedió. ¿Cómo regresó él tan rico con esa oración que él hizo? Y tantas oraciones que vemos que aquellos hijos de Dios hacían, cómo Dios les respondía de una manera maravillosa. Sí. Dios estaba con ellos, Dios los guiaba, les enseñaba las cosas. Y vemos que muchas veces cuando no hacemos las cosas bien, es un fracaso. Sí, También en la misma Biblia nos enseña. lo vemos en Jonás. Amén. Cuando Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor, yo que el Señor quería platicar con él y decía: no, ni voy a orar, porque el Señor me va a estar diciendo que vaya y les predique a los de Nínive. Y yo creo que se alejaba para no escuchar la voz del Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, nos está hablando. Y mi hija ya hace esto, y mi hija ya hace esto. Y uno como que dice: ay, ¿me estará diciendo Dios a mí? Yo tengo una experiencia de una muchacha que estaba mala de los riñones, ya estaba desahuciada. Y el Señor me ponía en mi corazón que fuera a orar por ella, y me ponía en mi corazón, y yo decía: ay, no, a lo mejor es mi mente. Yo pensaba, y le decía a Vero, mi hermana, porque era concuña de ella, cuñada, y le decía: Vero, ve a orar por esta muchacha. El Señor me pone que oremos por ella, a lo mejor el Señor la sana. Sí voy a ir, pero Vero, mi hermana, nunca fue, y el Señor me decía: y ve a orar por ella. Yo decía: ay, pero si ni me habla, le decía yo al Señor: no, ni me habla, pasa, ni me habla, ¿cómo voy a ir? Y el Señor me decía: ve. Y hasta que no aguanté, ya de tanto que el Señor me decía, ahí voy, le dije a mi esposo: acompáñame, déjame ir a ver a esta muchacha, porque el Señor me está enseñando que vaya a orar por ella. Y ya me acompañó mi esposo, él ni se metió, él me esperó afuera, y ya yo fui y le dije: ¿sabes qué? El Señor me manda a que ore por ti.
Y ella pues dijo, pues sí, si quieres orar por mí, ora. Y ya yo le di pues testimonio de que el Señor pues era poderoso pues para sanarla Amén. de lo que ella tenía. Estaba muy mala, ya estaba desahuciada y el Señor la sanó. Era el Gloria a Señor que Dios. me estaba mandando. Yo no Gloria a quería, Dios. decía yo, soy yo, es mi mente. Y el Señor la sanó y su familia se quedó sorprendida, maravillada. Sí. Y luego me preguntaba una hermana de ella, oye, ¿y por qué no oras por mí? Ella tenía diabetes. Le dije, pues porque el Señor no me enseña, deja que el Señor me enseñe, yo oro por ti. Entonces, fue una cosa gloriosa la que el Señor hizo en esa muchacha. Amén. Y no nada más en ella, el Señor me manda así cuando Él quiere que yo vaya a dar testimonio de la palabra o orar. El Señor le pone a uno y no puedes, y te hincas a orar y el Señor como que te está diciendo, mija, no has hecho lo que te estoy mandando. Sí, Y yo amén. creo que Jonás así estaba, que no tenía ni paz en su corazón. Por eso le pasó lo que le pasó. Sí, ya cuando está en la panza del gran pez, cuando iba bajando, Entonces sí oró, ahora ¿verdad? sí ya iba haciendo, ahora sí ya iba haciendo la La oración. oración. Ujú. Y un ejemplo, hermana, de esos hombres que usted nos habla de la Biblia, como Elías, Enoc, Moisés, Job, Jacob, Abraham, Isaac, el rey David. Imagínate, yo por ejemplo me pongo a pensar en Elías. Elías cuando oró para que no lloviera, 3 años. ¿Qué relación tendría ese hombre con el Señor? Bonita, bonita Maravillosa. porque cómo él se pone a decir no va a llover en 3 años, pero era por la relación que tenía con el Señor. Ya el Señor ya se lo había comentado, yo creo, dicho, voy a hacer esto. Por eso él se animó y dijo, no va a llover, no va a llover, por mi palabra no va a llover. Sí, amén. Y luego otra vez, él siguió con la misma relación con el Señor. Y sabemos, como dice la palabra del Señor, que era un hombre también sujeto como nosotros, con sus debilidades, con todas sus deficiencias como nosotros. Amén. Era un hombre que estaba como uno, pues, como Jesús, vamos a decir. Jesús vino como humano también y él nos enseñó, él fue el modelo perfecto. Sí, amén. Hubo grandes hombres que hicieron muchos, nos dejaron su ejemplo, pero yo pienso que la perfección nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo porque él también vino como humano. ¿Y qué nos dice Jesús sobre la oración, hermana? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Cuando sus discípulos le decían, ¿tú crees que el Señor Jesucristo no lo veían orar sus discípulos? Sí. Si es lo que nosotros andamos viendo, yo por ejemplo, yo cuando veo que están haciendo una liberación o una oración, yo veo cómo están orando para yo aprender. Sí, amén. Y digo yo, a ver cómo le hace el hermano para para aquello, y estoy viendo para yo también cuando en el momento que yo haga una oración de esa manera, aprender. Entonces, imagínate, ¿tú crees que los discípulos no veían al Señor? Que se levantaba bien temprano y se iba a orar. Sí. Yo me imagino que sí se iban siguiéndolo, no lo dejaban solo. Y lo escuchaban. Pero más sin embargo, ellos veían que su oración no era eficaz, porque lo vemos cuando querían echar un demonio del hijo de un señor que estaba ahí, que estaba hasta enojado porque no le podían sacar el demonio a su hijo. Y le dijeron los discípulos al Señor Jesús, ¿por qué no lo podemos sacar? ¿Por qué no salía? Y el Señor les dijo claramente, es que estos géneros solamente salen con ayuno y oración. Quiere decir que estaban bien conformes, estaban bien acostumbrados a que el Señor Jesucristo hacía todo. Entonces ellos, confiados, no se preocupaban ni por ayunar ni por orar, como Estaban deberían de débiles hacerlo. espiritualmente. Y vemos las consecuencias. Entonces, al último, ¿qué le dijeron? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque pues nosotros no damos una. Entonces ya el Señor Jesucristo, pues, él dijo, los voy a enseñar. Amén. Amén, te hablan. Hermana, y ¿qué nos puede usted contar? ¿Qué nos puede hablar sobre la oración del Padre Nuestro?
Es el oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, aunque mucha gente pues Sí, amén. lo ha malinterpretado, ¿verdad? Y lo toman como un rezo Sí. solamente. Cuando el Señor nos especifica ahí cómo se debe de orar en realidad, cómo debemos de llevar a cabo esa oración del Padre Nuestro. Ahí nos enseña punto por punto cómo debemos de desglosar la oración del Padre Nuestro. No nada más irnos como lo hacíamos católicamente, sino darle prioridad a la adoración a Dios, a su majestad, a su presencia, a su poder. Él nos enseña de primero cómo adorarle, glorificarle, y ahí nos va llevando punto por punto cómo Sí, nosotros amén. podemos hacer una oración delante de Él, porque ahí nos lleva a la petición, a la necesidad del perdón que tenemos que perdonar también, porque Él dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es muy Amén. difícil. Es Sí. muy difícil perdonar nosotros a los que nos ofenden. Sí. Y es muy fácil decirle al Señor, perdóname, Señor, porque para perdonar ya ahí como que ya no queremos soltarla, porque muchas veces no queremos perdonar a los que nos hacen mal. Sí, amén. Entonces allí el Señor nos enseña que también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Sí, amén. Por eso nosotros debemos de cuando nosotros vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, debemos de meditarla muy bien. Para poder hacer nuestra oración, debemos de pensar bien en lo que estamos pidiendo. Sí, ¿Por amén. qué? Porque muchas veces pedimos, pero no tenemos lo que recibimos porque no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas nosotros. Amén. Hermana, ¿y cómo oraba la iglesia primitiva de los Hechos? La palabra del Señor nos enseña, fíjate, eso es una pregunta muy bonita. Dice la Biblia que ellos estaban todos juntos, unánimes. Unánimes dice que ellos se iban a orar en el templo y por las Sí, casas. amén. Y dice que todos los días, no dice que cada 8 días cuando iban al culto, no. Dice todos los días en el templo y por las casas estaban orando y estaban todos juntos con un corazón sencillo y hasta disfrutando de los alimentos juntos. Amén. Por eso el Señor dice que Él les daba gracia ante los ojos del pueblo y Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. Eso es lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que nosotros muchas veces no queremos hacer porque nos invitan a una oración y ponemos muchos pretextos para estar en la oración. No queremos estar en la oración, Sí, amén. ¿verdad? Le dicen la cenicienta a la oración porque nadie la quiere. No queremos encerrarnos 1 hora o 2 horas, imagínate. Y eso es lo que nos da la vida. Nos estamos negando a hablar con nuestro Padre. Tener esa relación, conocerlo, porque eso es lo bonito, conocerlo. Sí, amén. Mucha gente dice, yo lo conozco, no lo No. conocemos. Decía Job, Señor, de oídas te oí, pero ahora hasta tapo mis labios porque verdaderamente no sé, no puedo decir que te conozco porque no, me quedé cortito. Amén. ¿Sí? Y nosotros muchas veces decimos, yo conozco al Señor, Él es bueno, es sanador, es misericordioso, pero si lo conociéramos en realidad como Él quiere que lo conozcamos, caminaríamos como Pedro por arriba de las aguas. Amén. Gloria a Dios. Hermana, hoy en nuestra iglesia ya oramos como la iglesia de los Hechos, ¿o qué nos falta? Eso que te estoy diciendo, la unidad, el estar juntos, el estar ahora sí todos los días en la presencia del Señor. Amén. Y ahorita ya no decimos que todos los días estés en el templo y y todos los días en las casas, pero cuando menos congrégate a la célula, ve al culto, cuando menos ora, busca la presencia del Señor. Sí, amén. Ora cuando estés feliz, ora cuando estés triste, ora en todo tiempo, decía Pablo, orar en amén. todo tiempo. Entonces, ahorita ya no se pide tanto como en la iglesia primitiva. Qué bueno fuera que
que siempre hubiera ese sentir y hubiera esos grupos que ahí están orando, vamos a orar ahí. Ahí hay presencia del Señor. Amén. Así como antes nos invitaban a una fiesta y íbamos todos, bien que íbamos y a ver, nos invitan a la oración y no queremos, todos estamos ocupados. Sí, Entonces, eso es algo que estamos desperdiciando. sí, amén. No estamos teniendo tiempo. Hermana, y cuéntenos, ¿cómo ora usted? Pues, ¿cómo oro yo? Sí, Pues no crees que soy un ejemplo así a seguir que mujer de oración. No, también tengo mis deficiencias, mis debilidades, también me canso, también no tengo ganas de orar, pero tengo ese sentir en mi corazón de buscar al Señor, de buscar al Señor con todo mi corazón. No soy una mujer que ora 3 o 5 horas al día, no, pero me gusta buscar al Señor de verdad en la mañana, en todo tiempo. Me gusta, pues me da el Señor ese sentir de estar ante su presencia. sí, amén. Y pues lo busco. ¿Cómo oro? Pues como como el Señor me da a entender en ese momento, pues busco su presencia, trato de luchar con mis debilidades para poder conectarme en la presencia del Señor. Porque como Amén. ustedes, también tengo sueño, también los pensamientos me atacan y también muchas veces no tengo ganas de orar, pero ahora sí, tenemos que someter nuestra carne. Sí, amén. 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 Y entonces, con toda la información que tenemos, ¿cómo se debe orar? Con un corazón dispuesto, con un corazón que verdaderamente busque a Dios. ¿Por qué? Porque como te digo, no es algo que se nos va a dar. Sí, amén. Hay veces que sí, hay hombres y mujeres que les gusta de corazón, pero por lo regular todos batallamos. Entonces todos debemos de buscar la manera correcta, ¿verdad? Amén. La manera correcta y el tiempo. Sí, El amén. tiempo también, porque muchas veces buscamos o queremos orar cuando en lugares que no podemos o en la casa. Sí, amén. Simplemente sabemos que si hay niños, si nos van a interrumpir, pues no, hay que buscar la manera donde nosotros podamos hacer una oración bien delante de la presencia del Señor. Sí, amén. Y como decíamos, hay que apagar el celular para que nuestra oración llegue y no estemos ahí pensando que quién nos está hablando. Que llegue al cielo. Que llegue no al cielo, techo. sí, que llegue a la presencia del Señor. Sabemos que el Señor está en nuestro corazón. Muchas veces nosotros tenemos esa idea de que decimos, ay, nuestra oración no llegó al cielo, pero el Señor está aquí, el Señor está en nuestro corazón y nosotros sabemos cuando nuestra oración llega a la presencia, o sea que a Dios le agradó. Sí, amén. Que a Dios le agradó. Nosotros mismas nos damos cuenta cómo estamos haciendo nuestra oración. Porque si yo estoy haciendo una oración nada más porque tengo que cubrir 1 hora o media hora, ¿No es válido? no es una oración agradable delante del Señor. Entonces, Amén. si yo lo hago de corazón, que ore 15, 20 minutos, media hora que lo haga de corazón, yo pienso que es una oración agradable al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermana, entonces, ¿por qué es tan importante orar? Cuéntenos. Para que nosotros nos mantengamos en esa unidad con Dios, eso es muy importante la oración. ¿Por qué? Amén. Porque la misma palabra del Señor dice que nosotros somos las ramas que deben de estar pegadas a la vid. Entonces, si nosotros no estamos en esa conexión, en esa relación con el Señor, pues nos vamos a secar. Sí. Nos vamos a secar y ¿qué? Al rato nos van a cortar, nos van a echar al fuego. Es bien importante que nosotros estemos vivos ante la Sí, presencia amén. del Señor. Y eso va a ser a través de la relación que tengamos, de la oración que estemos haciendo día con día con el Señor. Ese es Amén. el pan de nosotros. Ahora sí,
el motor de vida, la oración, porque si no oramos, no vamos a permanecer. Vamos a estar débiles, anémicos, dice usted, ¿verdad, Y hermana? sí, y al rato sale uno. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo de Cristo es un cuerpo dice la Biblia que tiene muchos miembros y deben de Sí, estar amén. todos funcionando. Y pues Sí, para amén. eso se necesita pues estar vivos, estar activos. Amén. Hermana Emma, ¿y cuál es la diferencia entre la oración diaria de cada persona que tiene que ofrecerle a Dios y una oración dedicada con un fin? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Pues no le encuentro mucha diferencia, pero sí debe de estar con el fin de que nosotros tengamos esa respuesta del Señor. Nosotros tenemos que buscar siempre, siempre, siempre la oración. Nosotros no debemos de dejarla porque si no, nosotros estamos aquí con un propósito. Sí, No amén. estamos aquí por una casualidad. Entonces, si nosotros estamos aquí con un propósito, tenemos que buscar el propósito por el cual estamos aquí. ¿Y cómo lo vamos a encontrar si no lo vamos a encontrar a través de la oración? Por nosotros en libros no lo vamos a No. encontrar. No, debe de haber una conexión, una relación con el Señor para que nosotros entendamos verdaderamente el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y eso pues es a través de la relación que tengamos con Él. Sí, amén. Gloria a Dios, hermana. ¿Y cuál es la diferencia entre una oración personal y una oración que se encarga en la iglesia? ¿Cuáles son esas dos diferencias? Lo que pasa es que la oración personal tú la tienes que hacer día con día. Eso Amén. a mí me encanta la oración en grupo, cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? En una oración. ¿Por qué? Porque dicen, es que donde están dos o tres se siente más la presencia del Señor. Amén. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor, cuando estás tú solita te sientes bien, muy a gusto con el Señor. Sí, ¿Por amén. qué? Porque ahí tú puedes expresar y decirle todo lo que tú traes al Señor a través de la oración, que no lo vas a poder hacer en el grupo. Sí, amén. No lo vas a poder hacer porque si tú traes una lucha, una prueba o un pecado que hiciste vergonzoso, y vas a decir y se van a dar cuenta los hermanos y digo, ay Señor, fíjate que hice esto, o estoy viendo pornografía, o estoy haciendo esto, Señor. Van a decir las hermanas, ay hermana. Hasta se desconecta. Sí, va a decir, ay, que está, no. Entonces, si yo estoy sola, ya le voy a decir, Señor, perdóname, estoy hasta llorando, afligida, Señor. Mira que estoy batallando con estos pecados, Señor, y yo no quiero estarlo haciendo. Entonces, para mí, a mí la oración personal se me hace más bien delante del Señor, porque ahí puedo yo expresar y decir lo que yo traigo. Sí, amén. Y ya en grupo, pues ya no lo puedo hacer tan fácilmente porque me va a dar pena que me oigan. Me enojé con mi esposo, me peleé con mi esposo y ves, ay, la hermana que y se ve tan santa y tiene problemas con el esposo. No, y ya estamos llorando, ¿verdad? Y Sí, Señor, amén. perdóname y esto. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, que para mí la oración personal, pues se me da más porque pues ahí puedo hacerlo con más libertad. Sí, amén. Ahora, hermana, vamos a hablar de los diferentes tipos de oración que hay hacia Dios. Amén. Por ejemplo, tenemos, en primer lugar, como siempre, empezamos en nuestra oración con la adoración. Así es. Háblenos acerca de la oración de adoración. Algo precioso porque a mí es una de las cosas que a mí me fascina la adoración, porque me encanta cantarle al Señor, me encanta glorificarlo, adorarlo, derramar mi corazón y ya cuando entro Amén. en ese lugar, ya no me quiero yo salir. Entonces, para mí es una adoración muy que me abre puerta para entrar a la presencia del Señor, la adoración. ¿Y cómo podemos adorar al Señor? Puedes glorificarlo o puedes adorarle a través de la alabanza, puedes reconocer su grandeza, su magnificencia, puedes hacerlo de muchas maneras, Amén. pero más cuando tú entras
pues puede ser también a través de la palabra, según como tú sientas la presencia del Señor, pero el Señor se le puede adorar de muchas maneras. Adorar es exaltar a Dios. Exaltarlo, reconocerlo, Amén. engrandecer su nombre, pero también puedes adorarlo a través de alabanza, puedes glorificar su nombre y ahora sí como dice, unos oraban, otros cantaban, pero todos adoraban al Adoraban al Señor. Exactamente. Amén, hermana. Y ahora, ¿cómo podemos hacer la oración de perdón o contrición? Tenemos el ejemplo de David cuando él pecó, que adulteró. Vemos la oración allí en el Salmo 51, Amén. cómo él se desgarraba ante la presencia del Señor porque vio las consecuencias. Sí, Vio las amén. consecuencias de lo que hizo y él reconoció su pecado. Entonces él desgarraba su corazón. ¿Cómo crees que sentía él ya luego que le hicieron ver el pecado que cometió, que no nada más adulteró, sino también mató? ¿Cómo crees que él se sentía de triste Sí, de lo amén. que hizo? Entonces, esa es una oración que nos deja una enseñanza muy, muy bonita a nosotros de arrepentimiento y contrición. A él se contristaba y es una oración que al Señor le encanta, que también cuando nosotros cometemos un pecado, porque no estamos exentas a no cometer un pecado de adulterio, de fornicación o de robo, qué sé yo, Sí, amén. y que no se debe de hacer, no se debe de hacer porque sabemos que son pecados muy, por ejemplo, el de adulterio, son pecados muy fuertes. Sí, amén. Entonces, pocas personas se levantan. David se levantó, pero pagó sus consecuencias. Vemos cómo fue su vida después de eso. Sus hijos y todo, y también nosotros, Sí, también amén. nosotros, y por eso muchas veces, pues mejor los hermanos se van, porque no aguantan el proceso Sí, que tienen amén. que pagar. Entonces, mejor no meternos en esas cosas, pero allí David nos da ese ejemplo de esa oración de dolor, de contrición, de arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros podemos Amén. agarrarnos para cuando nosotros tenemos una necesidad, como te digo, que muchas veces pasamos por eso, pues allí aprendemos que el Señor no nos va a dejar, porque mucha Amén. gente piensa que ya se acabó para él la salvación. No, no se acabó la salvación. Busca una relación con el Señor, busca el perdón con el Señor, que sí lo vas a pagar, pero vale más que lo pagues aquí en el mundo, aquí en la tierra, y no Amén. allá vayas a ser destituido de la gloria de Dios. Sí, amén. Qué feo sería eso. Qué triste y qué vergonzoso, porque a lo mejor muchas veces la gente no lo dice por vergüenza, porque hay personas que incluso, me estoy refiriendo a la iglesia, Amén. jóvenes que fornican, o hombres o mujeres que adulteran y piensan que, pues como nosotros no sabemos, piensan que no se van a dar cuenta, pero Dios allá lo tiene todo bien descubierto. Sí, Entonces todo amén. eso nos sirve, esas enseñanzas, ese salmo de arrepentimiento que nos dejó David, nos enseña a nosotros que sí hay esperanza. Sí, amén. Sí hay esperanza para que nosotros no nos vayamos a ir a perdernos más al mundo. Sí, amén. Y también tenemos, como nos dice, la oración de alabanza, la de salmos, himnos. A los himnos, sí, la oración que te digo yo de adoración. Amén. Sabemos que los salmos eran el himno del pueblo de Israel, Amén. porque ahí sabemos muchos cantos de los salmos, ¿verdad? Sí, amén. Y ese era el himnario del pueblo de Israel. Entonces ellos se deleitaban en David, cantaban muchos salmos al Señor. Y pues sabemos que Dios habita en medio de la alabanza. Y es por Amén. eso que nosotros adoramos al Señor a través de la alabanza. Y es algo que nos lleva a la presencia del Señor, cuando nosotros estamos recitando un salmo o cantándolo, que si te lo sabes, pues qué bonito que lo cantes. Sí, ahí, la otra vez estaba yo viendo, estaba escuchando un salmo, cómo iba siendo cantado, o sea, lo estaban cantando y iba pasando así el salmo y es algo así como muy bonito.
Era el himnario del pueblo de Israel. Ellos cantaban esos salmos. Qué bonito, por eso yo cuando oía que cantaban mis hermanos así como que cantan en árabe, así unas alabanzas, digo yo, ¿cómo cantarían el pueblo de Israel esos salmos tan bonitos en hebreo, en su lengua que ellos no, judía o cómo se dice, arameo, cómo cantarían, quién sabe? Pero yo me imagino que entraban a la presencia del Señor, así como nosotros los cantamos en nuestra lengua, Sí, y amén. sentimos la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. También tenemos lo que es la oración de petición, Cuando ¿verdad? nosotros nos piden la oración, hermana, le pido que ore por mí. Vemos en el Face que suben, hermanas, pido la oración por hermano, por fulano, y ya ahí estamos, Señor, ay, te pido por fulano, Señor, por mengano, obra, Señor, bendice su vida. Esa es la oración que nos están pidiendo y pues la estamos haciendo. Amén. Y muchas veces el Señor nos lo está enseñando. Nos está enseñando cuando estamos orando, el Señor nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, necesidades de alguien. Y Señor, y te pido por esto, y te pido por aquello. Y ya estamos ahí metiendo nuestra oración que nos están pidiendo que oremos. No es malo, pues, y no es malo que nosotros oremos, pero qué bonito es que todos nos involucremos ahí, Amén. Sí, y también en nuestros grupos, ¿verdad? en los grupos que Oren. tenemos. En los de intercesión, ¿cómo se pasa para qué? Para que oremos. Nos dan listas. A mí me dan listas los hermanos para que esté orando. Digo, Señor, qué fe me tiene. Y a veces que no me acuerdo, Señor, perdóname. Pero hay veces que me Amén. dan listas de oración para que oremos por sus necesidades. Y no, hay veces que las agarro y me las ando poniendo antes de ponerme a orar, porque luego ya que oré, ya no me acuerdo de orar por ellas. Y ya ves que me piden las oraciones y me están dando las gracias. Digo, Señor, perdóname, ni me acordé de orar. Sí me ha Perdóname, pasado. Señor. Y sí, necesitamos estar orando. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir como primer hábito que sea la oración, ¿verdad? Esto va a ser lo primordial. Amén. La oración, así como todos los días comemos, respiramos, nos bañamos, trabajamos, tenemos que incrementar lo que es la oración en nuestra vida. Exactamente. Tenemos que estar orando en todo tiempo, decía Pablo. Amén. Hermana, y cuéntenos acerca de la oración de gracias. Preciosa la oración ya de gracias. Es algo tan especial que ya cuando tú recibiste o ya pusiste tu oración en las manos del Señor y le das gracias, ya estás sintiendo en tu corazón que ya el Señor ya obró. Amén. Ya el Señor ya hizo, ya el Señor ya te escuchó y ya solamente le estás dando gracias por todo lo que vas a recibir, lo vas a ver. Y es Amén. algo precioso decirle gracias, Señor, gracias, gracias. Es una oración bonita. Maravillosa, ¿verdad? Ujú. Amén. Hermana, y ahora cuéntenos acerca de la oración de fe. La oración de fe, hay esa oración de fe, porque es difícil y es fácil a la vez, porque hay diferentes tipos de fe. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Hay la fe que tenemos humanamente que decimos, ay, sí va a pasar esto. Por ejemplo, decimos, le tenemos mucha fe a este medicamento Amén. o a este remedio. No, y tengo fe de esto, pero ya cuando hablamos de la fe del Señor, es algo ya grandioso porque pues la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios Sí, y que amén. la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Entonces, la fe que viene de parte del Señor es una fe que vas a esperar que sucedan las cosas, pero no lo vas a ver. Es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Lo que no se ve es que yo les digo, la fe de parte del Señor es cuando nosotros sembramos un grano de frijol o de maíz Amén. y no sabemos lo que está pasando allá adentro en la Sí, amén. tierra hasta que vemos que está saliendo la plantita. ¿Cómo lo hizo? Sí. Solamente el Señor lo sabe. Y así Sí, el amén. Señor obra en los milagros, en la oración de la fe.
Sí, que amén. nosotros hacemos cuando nosotros nos ponemos a orar. Por ejemplo, sabemos que ahora sí, como cuando nos ponemos a orar y le pedimos por los hijos, le pedimos por los hermanos, por lo que pedimos, y nos levantamos confiando en que el Señor tiene el control. Sí, amén. Y esa es la fe que tenemos nosotros, porque decimos, solamente Dios lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Y también está otra oración que es muy bonita y muy maravillosa, que es la oración de sanidad. Así es, cuando nosotros oramos por los enfermos, Amén. cuando tenemos esa confianza, esa seguridad de que, dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán Amén. las manos sobre los enfermos y estos Y sanarán. sanarán. Entonces, si nosotros le creemos al Señor, creemos que cuando oramos por una persona, no somos nosotros quien la vamos a sanar. Entonces, cuando yo oro por una persona, yo declaro la palabra. Declaro, Señor, tu palabra dice que en tu nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, yo lo creo y lo declaro. Yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú. Amén. Y acontecen los milagros que decimos, Señor, pues solamente tú, porque yo, fíjate, tenía a mi hijo cuando estaba chiquito, Beto, y él le dolió una muela, seguido le dolió una muela, y me decía, mamá, me duele la muela, ven, ora por mí, y ya oraba por él, y ya se me quitó, y se iba, y dice, ay, gloria a Dios, y así cada ratito iba y para que orara porque traía dolor de muela, y él nomás, yo me imagino que nomás porque yo oraba, él se sentía ya, y a lo mejor si se le quitaba, pues decía que ya no le dolía. Entonces, yo he visto mucho la mano del Señor a través de la oración de sanidad, porque a mí me han pasado, yo he recibido muchos milagros de parte del Señor, mis chiquillas, cuando yo vine al Señor, pues vienen todos enfermos, todos mal, pues están uno bien necesitado del Señor, vive uno muy mal. Y yo me acuerdo que el primer milagro que el Señor me hizo y fue a través de la oración de una hermana que me empezó a evangelizar, fue de mi hija más grande, que ella padecía bronquitis. Ella nada, no duraba ni 2 semanas y ya estaba ya tirada de bronquitis. Ya nomás agarraba la inyección de penicilina y se iba a inyectar. Y yo una vez la tenía tirada de bronquitis y llegó la hermana que me visitaba y me dijo, ¿qué tiene, Chelita? Y ya le dije, y se puso a orar por ella. Fue la última vez que mi hija se enfermó. Jamás se volvió a enfermar de bronquitis. Esa es la oración milagrosa, Sí. ¿verdad? Y así también mi hijo, y todos tuvieron que pasar por ese proceso. Entonces yo creí mucho en el Señor. Esa fue mi confianza, mi convicción, porque yo vi la mano de Dios a través de la oración, Sí. de eso. Y muchos milagros que yo recibí de parte del Señor en mis hijos y en mi vida, Amén. en mi familia. Amén. Esa oración milagrosa, ahorita estoy recordando, hace varios años atrás, mi hermana, la que sigue de mí, tenía anemia, porque ya no quería comer, que nada le gustaba. Entonces empezó con la anemia. Mi mamá se iba a trabajar, nos íbamos a la escuela y ya yo le marcaba de que mi hermana pues ya se había puesto otra vez mal. Ahí íbamos al médico y ya llegaba mi mamá. Y le dicen a mi mamá, una enfermera, dice, no señora, su hija se va a morir. Que le dice así bien feo a mi mamá. Y pues mi mamá llorando y que le dice, vaya a recoger unos estudios y ahorita los trae. Y mi hermana pues estaba así bien desguanzada, pues bien floja, no sé, pues ya bien mal. Se le notaban mucho sus ojeras, ya le decían que tenía 1 mes de vida. Entonces mi mamá pues nosotros en ese entonces todavía no éramos cristianos, íbamos a la iglesia católica, pero nos habían invitado a una iglesia pentecostal también. Y fuimos, entonces pasamos por la plaza, era ahí en Taretán, y pasamos por la plaza y mi mamá iba bien triste y le dicen unos hermanos, dice, ¿qué tiene tu hija? Y mi mamá pues llorando, no, mi hija tiene anemia, me dicen que se va a morir, ahorita vengo con los resultados de los estudios y que los tengo que llevar. Y pues mi mamá estaba triste, estaba pues muy devastada, muy afligida y nada más éramos yo y mi otra hermana, estábamos pequeñas y dice, acuéstala aquí, se paran y acuesta a mi hermana en una banca
Entonces llegan más hermanos y se empiezan a unir y unir y unir y que empiezan a orar. Estaban orando por mi hermana. En eso pues mi hermana empezó a pararse y a recuperar fuerzas y llegó al centro de salud con el papel en la mano y llegó corriendo. Y le dice la enfermera, ¿y dónde está la niña? Y le hace, mamá, ¿es ella? Y dice, no es ella. Le hace, sí, es ella. Mi hermana de ir toda floja, sin mal, que le decían que ella se iba a morir. Mi hermana, Dios la levantó por medio de una oración. Y pues mi mamá empezó allá a llorar y que gracias y gracias Dios. Y fue algo que quedó así también en mi mente. Y cuando pasa algo así con una persona que tiene anemia, pues yo lo que le digo es, pues come bien, ponte a orar, el Señor te va a sanar y vamos a orar por tu anemia y así. Y dice sí, y yo le cuento esa experiencia que tuvimos y también mi mamá todavía la platica, pero ella pues llora todavía. Pues sí, porque uno le duelen sus hijos. Tenía también, ahorita me acordé de que tengo a la muchacha, a una que tengo, tenía gastritis. Y ella desde chiquita también se la pasaba con dolor de estómago. Y yo siempre, la hermana Francisca, orábamos por ella. Y me dijo una vez el hermano, nuestro pastor que teníamos, hermana, esa muchacha se la va a morir. Y le dije, ay, no, yo sentí bien feo cuando me dijo eso. Sí. Y era tan un hombre de Dios que dije, no, Dios mío, que no se vaya a morir. Y yo oraba mucho por ella. Cada vez que ella me duele el estómago, y yo oraba por ella porque sentía que hasta se me iba a desmayar. Sí, amén. Y vas a creer que sí, el Señor también hizo un milagro, porque yo le dije, aférrate al Señor, hija, el Señor es el único que te va a sanar, el Señor es el que te va a liberar de eso, y el Señor me la liberó para siempre de la gastritis, pero sí se la pasaba Amén, también bien gloria a mala. Dios, que es la oración, también tenemos esa oración que dice usted, la de liberación. La liberación, no, pues esa ya es otra cosa, ya esa es otra cosa ya. Explíquenos sobre esa oración, La oración hermana. de liberación, pues la liberación puede ser en muchos aspectos, ¿verdad? Amén. Pero vamos a decir liberación pues, de algún espíritu malo, liberación pues, Las tinieblas a la luz. de algo que, eso es algo ya que se mete uno, como quien dice, a otro terreno, ya de liberación. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Entonces, ya cuando uno se mete ahí, ya necesitas estar ya bien firme. Sí, Firme, amén. ¿por qué? Porque puede que sea un espíritu malo quien te tenga atada y tienes tú que batallar y tienes que echarlo fuera a ese espíritu malo. Sí, amén. Muchas veces pensamos que cuando las personas están atadas son espíritus malos, pero muchas veces también son enfermedades. Amén. Entonces todo tiene uno que ver para poder uno orar. Y pues sí, es algo que de la liberación es algo fuerte y que tienes que estar bien preparada, porque no puedes ir ahora sí a sacar un espíritu malo si no estás bien preparada tú. Si no, al rato te va a pasar como aquellos, vas a regresar hasta desnuda. Ataduras. Toda golpeada. Sí, amén. Sí, ¿por qué? Porque no vas preparada. Entonces ya para eso ya se necesita otro nivel de oración, ya estar bien en oración, en esa relación con el Señor. Sí, amén. Las ataduras también, ¿verdad? Sí, romper todo eso. Entonces tiene uno que Todo yugo. romper los yugos, todas las ataduras. Por eso te digo que es otro nivel de oración. Sí, amén. Ella es una persona que se mete a ese terreno, es una persona que ya siempre vive en esa conexión con el Señor. Porque Sí, tú no amén. puedes ir a liberar a alguien si no estás preparada. No, porque luego te va a ir mal. Espiritualmente te va a ir mal. Sí, y hasta amén. físicamente. Ya me pasó. Sí, entonces tenemos que estar bien preparados para eso. Por eso mucha gente, yo conozco mucha gente que no le gusta orar por un endemoniado o que no quieren orar por algo fuerte. Sí, ¿Por qué? amén. Porque les da miedo. Y eso se tiene que practicar, no meterte así nomás de primero, no. Sí, Tienes que amén. saber, tienes que conocer el terreno, tienes que saber cómo le vas a hacer, si no, mejor ni te metas. Nuestra hermana Alma nos comentaba en un episodio
que dice que hay adoración, dice, yo guerra sí no, yo ahí, ahí sí Pero no. no se da cuenta que a través de la adoración también libera. Porque antes de nosotros, cuando se nos endemoniaba la gente, a través de la adoración, a través de la palabra, la gente quedaba libre. Sí, amén. Me acuerdo de una vez, algo sobrenatural que pasó en mi casa, que yo estaba acostada con mi esposo y claramente sentí cuando llegó como una bola así de demonios, pero yo no los vi. Yo nomás sentí que hasta sí oía el ruido, que se metió y me Santo desperté Dios. y le dije a mi esposo, se metió un montón de demonios. Yo ni siquiera los vi, pero yo entendí en ese momento, desperté y dije, se metió un montón de demonios. Y en el momento, en el tiempo que yo acompañaba al hermano José a liberar gente, entonces que me levanto y que abro la Biblia en Efesios y que allí estaba leyendo la Biblia, en voz alta y temblando porque ya sentía miedo. Y oraba y leía la Biblia en voz alta y oraba y reprendía a todos los demonios en el nombre de Jesucristo. No tienes parte ni suerte aquí. Hasta que se fueron. Mi esposo, me acuerdo que estaba acostado, él ni hacía nada, yo que nomás me escuchaba. Pero fíjate, la oración te lleva a discernir esas cosas. Sí, amén. Por eso cuando uno va a orar por una persona que está endemoniada, pues debes de ver cómo vas a liberarla a aquella persona. Sí, Entonces, no podemos dar pasos sin conocer el terreno, porque si no, pues ahí quedamos. Entonces, sí es bien importante tener esa experiencia con el Señor. Cuando la oración lo cubre todo, en la liberación, en todos los aspectos, la oración es la que te guía, la que te da la victoria. Amén. Sí, hermana, sí es cierto, debemos estar bien preparados porque si no, pues te atacan y bien feo. Imagínate si vas a liberar a una persona con 15 o media hora de oración. No, pues ¿qué va a hacer contigo? Ese demonio va a decir, esta viene bien, me la voy a llevar. No, tenemos que tener y no esperar. Y no esperar, espérenme, esta semana no voy a poder venir, pero vengo para la otra, pero me voy a poner en ayuno y oración. Nosotros en todo tiempo debemos de estar preparados. Sí, amén. En todo tiempo, porque muchas veces hasta en el camino podemos encontrarnos con personas así, ni modo de dejarlas. Sí, amén. Tenemos que responder. Así, espérame, voy a ayunar unos días, ¿cierta? Y voy a llorar. No. Amén. Y también tenemos otra que es muy interesante y a mí me despierta mucho, no sé, como mucho interés acerca sobre eso, que es la intercesión. ¿Cuál es esa oración, hermana? La intercesión, ahora sí nosotros le decimos cuando te pones en la brecha. Amén. Y de una persona y con el enemigo. Esa es la intercesión. Que le vas a decir al diablo lo que quieras con ella, lo tienes conmigo. Y empiezas a guerrear y a reclamarla. Amén. Y a estar orando por ella para que sea liberada en las áreas en que ella esté batallando. Esa es la intercesión que tú te pones en la brecha y estás orando, estás intercediendo por otra persona. También cuando te piden la oración, allí también cabe la intercesión porque estás intercediendo por las personas, por una oración de petición. Pero allí ya en la guerra de intercesión ya es otro también nivel. Por eso se necesita, yo les digo a mis hermanas que estamos en intercesión, hermanas, no podemos dormirnos, ni podemos conformarnos con cualquier cosita. Debemos de estar siempre bien activas y alertas. Amén. Amén. Sí, porque, por ejemplo, tenemos una oración aquí y no, voy a orar en el templo, no oro en la casa. No se confíe, le digo, usted primero póngase en su casa y ya luego cubra su familia, cúbrase usted y ya luego se viene acá a hacer su oración de intercesión. Amén. Porque la oración personal es muy diferente a la oración que tú haces, por ejemplo, en la célula. Sí, a la oración que, por ejemplo, dices, hoy no voy a orar, se acabó, voy al culto, allá oro. No, tú tienes que hacer tu oración antes de irte al culto. Sí, amén. Tienes que prepararte, tienes que bendecir tu vida y la de los hermanos, porque vas a ir a un lugar donde te vas a gozar en la presencia del Señor y no puedes ir a perder el tiempo allá oro. No.
Por eso muchas veces oramos mal. ¿Por qué? Porque no oramos y le decimos, hermana, diríjanos con una oración. Y ahí está pidiendo por toda la familia en la oración y está pidiendo por muchas cosas cuando usted nada más le estamos pidiendo que inicie la oración. Sí, amén. Entonces, allí nos damos cuenta que hicimos la hermana Noro, por eso está aprovechando El momento. el momento para orar. Amén. Hermana, ¿y cuáles serían entonces las oraciones que es la de imprecatorias de los salmos? Tenemos el ejemplo que es el Salmo 109 y el 104, que es para 140. venganza de nuestro enemigo. Amén. Son oraciones que hacía David. Amén. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, Sí, pero amén. también muchas veces se vio en la necesidad de pedirle al Señor la ayuda de que lo librara de sus enemigos. Amén. Y entonces él hacía esas oraciones de tal manera que pues el Señor le contestaba. ¿Por qué? Porque pues sabemos, conociendo la vida de David, vemos que él era muy perseguido. Incluso vemos cómo el rey lo quería matar siempre. Entonces él fue muy perseguido Sí, amén. y no nada más de la gente de afuera, hasta de su hijo que le quería quitar el reino. Entonces imagínate él cómo tenía que pedirle al Señor en oración que lo ayudara de sus enemigos, que le hiciera justicia. Ay, Amén. yo veo, digo, ay Señor, qué fuertes están estos salmos, Sí, amén. pero era necesario porque él necesitaba de la ayuda del Señor como nosotros también necesitamos. Sí, Y es necesario que muchas veces también nosotros le digamos al Señor, Señor, pues mira, a mis enemigos haz mi justicia. sí, amén. Y vemos pues que sí, el Señor le contestaba pues, y le contestó siempre a David, y pues a nosotros Amén, también. gloria a Dios. Sí, en todo momento nos contesta nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque vemos, allí en los Salmos nos muestran David muchos ejemplos, Sí, y amén. de esas oraciones está fuerte. Está Sí. fuerte, pero es muy, muy eficaz. Sí, fue lo que estuve yo viendo, el Salmo 109. Exactamente. Está muy Muy fuerte. poderoso, muy Sí, potente. decimos, ay Señor. Está. Ajá, porque a veces que nos encontramos en situaciones, por ejemplo, nosotros como cristianos, a veces que somos perseguidos, Sí. pero muchas veces somos hasta perseguidos hasta de los mismos hermanos, y ya para hacer esa oración decimos, ay Señor, ten misericordia del hermano, o ten misericordia del vecino, de la familia, porque está muy fuerte esta oración y ya nos justicia. Por Amén. eso le pedimos, líbranos de nuestros enemigos, y tú pelea por nosotros en estos casos. Amén. Hermana, ¿y qué nos puede decir acerca de la oración con clamor? Bonito, cuando estás deshecha, cuando estás que quieres recibir algo de parte del Señor. A veces que tenemos problemas, como te decía ahorita, tan tremendos, Sí, amén. que no quiere uno pues ni hablar. A veces que dice uno, Señor, me callo la boca, pero ahí estamos llorando, clamando, Señor, respóndeme, Señor, mira esto que me están haciendo, Señor, o por una necesidad que vemos que se necesita que el Señor obre, estamos desgarrando nuestro corazón ante la presencia del Señor, estamos clamando con todo nuestro ser, con lágrimas, hasta con gritos. Sí, ¿Ves amén. que estamos con gritos? Señor, respóndeme. Es una oración de clamor, de angustia, de dolor, que queremos. Ahora sí que el Señor nos conteste en ese momento lo que estamos pidiendo, porque no sabemos lo que está pasando. Sí, Es amén. una oración de clamor, pues sí, que estamos clamando al Señor con todo nuestro corazón. Amén. ¿Y cuál sería la oración de vigilia? Las vigilias que nosotros hacíamos, decimos son 3 horas, que son de 6 de la mañana a 9 de la mañana. La oración de vigilia, por ejemplo, decimos, vamos a hacer una vigilia de oración. Entonces Amén. nos vinimos, ¿qué les parece si nos vamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 del día?
esa es una oración de vigilia, una Amén. vigilia de oración. Entonces, estamos orando, pues no precisamente tienes que pasártela orando las 3 horas. Amén. Puedes leer la Biblia, cantar, puedes en esas 3 horas estar ante la presencia del Señor, Amén. pero no precisamente hincada orando, eso no, también puedes leer la Biblia, puedes cantar. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a decir, vamos a orar 3 horas, Amén. pero vamos a estar repitiendo lo mismo. Y al Sí. Señor no le gustan las repeticiones. El Señor No. quiere una oración que salga de nuestro corazón y que sea la necesidad, lo apropiado. Entonces, Amén. si estamos en ese clamor, en esa oración, lo único que estamos haciendo muchas veces son repitiendo las cosas. Entonces es muy bueno leer la Biblia, cantar unas alabanzas, hacer Amén. unas dinámicas. Sí, pero que no te desconectes de lo que estás pidiendo, con qué propósito lo estás haciendo. Son vigilias de oración, se puede decir, pero es de oración, no es de leer la Biblia. Pues sí, pero lo podemos hacer de esa manera, pero también lo puedes hacer de oración. Amén. También lo puedes hacer de pura oración, aunque lo esté repitiendo, pero ahora sí, eso ya es de cada quien ya, como tú lo sientas, que le esté agradando al Señor. Amén. Que sea del grado de Dios. Ajá. Y hermana, ¿cuál es la diferencia entre orar e interceder? Porque la diferencia entre orar y interceder es que cuando tú haces la oración, por ejemplo, van unidas casi de la mano, la Sí, oración y la intercesión, pero la oración es cuando tú estás ante la presencia del Señor, adorándolo, glorificándolo, reconociéndolo. Es cuando tú estás viendo su gloria, su poder, la oración. Y ya la intercesión, ya es cuando tú te metes por alguien. Señor, te pido por eso, como yo te decía, es cuando te pones en la brecha y Amén. ves una necesidad muy grande. Amén. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por esta persona e inclusivemente decirle, ¿sabes qué, diablo? Lo que quieras con él, conmigo. Amén. Gloria a Dios. Estoy aquí peleando por él, intercediendo por esa persona, pidiéndole a Dios. ¿Qué nos puede compartir usted de alguna experiencia que ha tenido con el Señor por medio de la oración? Ay, ¿qué te puedo compartir? Tantas cosas, tantas maravillas que yo he tenido a través de la oración. Y pues lo más precioso es lo que Él ha hecho en mí, ¿verdad? Que Amén. porque digo yo, Señor, no es fácil permanecer y yo le doy gracias al Señor que a pesar de todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, el Señor todavía nos tiene aquí. Ese milagro de conversión, eso algo maravilloso. Y a mí nunca se me olvida una vez que yo venía todavía no teníamos iglesia, Amén. y yo venía o iba a la casa de una actividad y yo miré el sol y le dije al Señor, quiero pedirte una cosa, le dije, que pase lo que pase en la iglesia, sean los hermanos como sean, nunca me permitas poner la mirada en sus defectos. Amén. Yo sé que tú eres perfecto y que tú me vas a llevar a la victoria Sí, a amén. través de eso. Yo no quiero saber que la hermana anda haciendo esto o estar juzgando yo a los hermanos, no. Yo quiero que tú eres perfecto y yo mi mirada la quiero tener siempre en ti. Y Amén. el Señor, ese fue la oración que yo creo que yo le hice al Señor con todo mi corazón. El Señor me ha permitido, porque yo oigo que dicen, ay, que fulano, que mengano. Le digo, yo no veo nada. Yo le dije, Señor, yo no quiero ver nada. Y si me doy cuenta, ni me digan, le digo, porque al rato voy a estar hasta pecando, pensando que esto, que aquello. Sí, amén. Y eso fue una de las oraciones que para mí, me ha ayudado muchísimo. Que yo Amén. se lo hice con todo el corazón. Y pues ya no se digan tantas oraciones, tantas experiencias que yo he tenido. Hay una que yo tenía cuando mi esposo duró 10 años para convertirse, después de que yo me convertí. Y yo le pedí a Dios mucho por él. Él tomaba mucho, fumaba. Y me acuerdo que yo le pedí a Dios para que dejara el cigarro. Y yo no supe ni cuándo, pero el Señor hizo el milagro. Amén. Y luego, Gloria a Dios.
que el Señor me acuerda y me dijo, ya dejó pues el cigarro mi esposo. Y le dije, Señor, y no te he pedido para que deje el vino. Y dijo, y yo empecé a orar otra vez para que el Señor le quitara el vicio. Y empecé a orar en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche y en el día, porque yo era una persona que me gustaba orar. Amén. Que me gusta orar. Y un día que mi esposo empezó malo, y malo, y malo, y decía mi suegro, mi hijo había de ir con una mujer de Atapan que curaba y que esto y que aquello. Le decía, no, don Plácido, le dije, lo que a él le hace falta es acercarse al Señor, consagrar su vida para el Señor. Y se enojó tanto mi suegro porque él estaba muy malo, muy malo. Y resulta de que yo seguí orando por el Señor y mi esposo decía, siento que me voy a morir. Y yo le decía, vamos pues a la iglesia para que oren por ti. Y él no quería porque es muy penoso. Y me acuerdo que estaba orando al Señor y le decía, Señor, ten misericordia, sánalo. Y claramente escuché la voz que me dijo, ¿no me pediste que lo librara del alcohol, que le quitara el vicio? Así que hasta abrí los ojos yo asustada le dije, sí, Señor, perdóname, nomás guarda su vida. Y el Señor siguió en el proceso. Hasta que el Señor hizo la obra en el corazón de mi esposo. Y ahí está todavía, bien arrepentido. Gloria a Dios. Hermana, y ahora platíquenos de alguna experiencia más impresionante que ha habido en la iglesia por medio de la oración. Ay, tantas cosas preciosas. Mira, me acuerdo han pasado tantas cosas maravillosas pero esa vez no se me olvida. Vi la gloria de Dios, de una hermana que se estaba muriendo. Ella ya la habían desahuciado. Y resulta de que nuestro hermano pastor nos dijo, vamos a orar por la hermana y vamos a ponernos en ayuno para que Dios le conceda otros 10 o 15 años, no me acuerdo, de vida, porque tenía una niña chiquita, dijo, para que no vaya a dejar la niña tan chiquita. Y nos pusimos a orar y a ayunar por esa hermana, y ella, me acuerdo que la trajeron en una silla, la venían cargando, y yo me acuerdo que aquí estábamos cantando, yo cantaba en ese tiempo, y veía yo la gloria de Dios sobre su cabeza de ella. De ese milagro tan maravilloso, nunca se me olvida. Porque vi la gloria de Dios y vi cómo el Señor contesta a nuestras oraciones cuando uno le busca de corazón. Amén. Algo maravilloso, un milagro extraordinario, sobrenatural, una cosa maravillosa. Después de muchas cosas que yo podría contarte aparte de esas. Amén. Es algo muy, muy bonito y muy impresionante lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros, ¿verdad? Por eso digo yo, Señor, perdóname, pero yo ¿cómo voy a dejar yo? No, si yo toda mi vida la he vivido en Cristo. Pues si tenía 22 años cuando me convertí, ya tengo 60, tengo más años en Cristo que fuera de Cristo. Amén. Yo, Señor, ¿cómo voy a dejar esta vida? Porque tengo muchísimas experiencias con Él a través de la oración. Amén. Amén, amén. Es algo bien impresionante. Hermana Emma, pues agradecemos que haya aceptado estar aquí con nosotros y esperemos que esta conversación, esta plática sea de gran impacto y de gran bendición para todas las personas que van a ver este episodio, ¿verdad? Amén. Y también que sea edificante para cada uno de ellos, tanto como para nosotros que estamos aquí, y que Dios la bendiga y la siga usando grandemente. Gracias. Amén. Amén, amén. Hermanos, esperamos que sea de gran bendición esto. Aférrense de la oración, que primero sea la oración ante todo, que tengamos ese hábito para tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial y estar conectada y recordar que somos hijos de Dios. Si quieres que oremos por ti o que te hablemos de la palabra de Dios, déjanos un comentario, manda un mensajito. Aquí abajo te van a aparecer la descripción de nuestras redes. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Amén, amén.